¡Chache nuevo café! Hoy nos hemos acercado a ver esta flash mob maravillosa que acaban de ver en un lugar icónico, maravilloso, especial, en el Café Casino aquí en Santiago de Compostela. Y estamos con el programador de Café Casino, Fernando, ex compañero, bueno, compañeros, que fuimos en su día. Fernando, muy buenos días. Enhorabuena por esta sorpresón que se ha llevado a los clientes. Muchas gracias, pues sí, la verdad ha sido una gran satisfacción el haber conseguido de alguna manera, bueno, dinamizar, un poco programar este flash mob como una actividad más de las que se proponen para el Café Casino de Santiago, guiadas en parte por el 150 aniversario de lo que es la entidad, de lo que es la sociedad, de lo que fue la sociedad en su momento y que ahora, bueno, lógicamente es un café. Pues el flash mob, como digo, es una parte más de una programación que, bueno, ayer mismo hubo un concierto de jazz, ha habido un poquito de todo, de catas, en fin, de música en directo, pero en este caso concreto lo que también queríamos era proponer algo novedoso, ¿no? Que yo sepa que hasta donde yo sé es la primera vez que se hace en Santiago una intervención en este caso del coro imaginario, pues aportando un plus, una fortaleza más a este entorno tan maravilloso y que, bueno, que hemos conseguido, pues como digo, pues una gran aceptación y un sorpresón muy agradable para todos, ¿no? Cuéntame un poco, porque claro, se quiere abrir a la ciudad, es un lugar abierto a los compostelanos, a los turistas y que con una trayectoria pasada, en fin, quedaría para muchos y muchos minutos, pero ¿cómo afronta el presente y el futuro Café Casino? Sí, el Café Casino, lo que hoy conocemos como el Café Casino, que es un café centenario, es un café, lo que sería el entorno, este entorno es de 1922, pero el café como tal tiene 22 años, lo que pasa es que obviamente está precedido de una larguísima historia.
pues bueno, surge, como digo, una serie de actividades, porque en definitiva el Café Casino para los compostelanos es un poco un patrimonio oculto, ¿no? Es un patrimonio invisibilizado hasta el momento. Es verdad que, obviamente, pues es un entorno que te llama la atención, paseas por la Rúa do Vilar y evidentemente pues a la vista está que es un entorno muy llamativo, un entorno grandioso, pero que tiene algo más, ¿no? Nosotros pensamos que el Café Casino es algo más que un café. Y al hilo de eso, pues queremos celebrar este tipo de actividades, siempre conjugándolo con la actividad de un café, la actividad diaria, pues un poquito, también esto es la hora en la que se programa esta actividad. Y bueno, pues estamos haciendo también una serie de visitas comentadas, que también son los sábados por la mañana, con la intención de visibilizar este patrimonio, pues este entorno decorativo, toda la carga histórica que precede el casino, y bueno, pues de dar a primeramente de poner en conocimiento lo que es el casino para aquellas personas que no lo conocen o que lo conocen poco, y después ese puesta en conocimiento es una puesta en valor. Es una puesta en valor de un local que, en definitiva, pues con 150 años de trayectoria, pues ha estado por encima y ha sobrepasado todos los cambios históricos, urbanísticos, etcétera, etcétera, de la ciudad, ¿no? Y aquí está. Entonces, bueno, un poco nuestra labor, nuestra intención en este caso, en este momento es esta, continuar en esta línea, pues haciendo este tipo de actividades y otras. Hemos pensado también en hacer magia itinerante, en música, lógicamente pues en actividades ya más próximas a la hostelería, como comentaba hace un momento, como también catas, no lo sé, más o menos la cuestión va por ahí y bueno, queremos, eso sí, que involucrar más que se ha hecho hasta ahora a la ciudadanía de Santiago en el disfrute, ya no digo en el conocimiento, sino en el disfrute del local. Estaba no piano fai un instante, agora meu carón aquí que é o director Xavier, o director do Coro Imaginario. Moi boas, vaya sorpresón que nos levamos todos con esta flash mob, que vai ser a primeira, porque durante a mañá se vai repetir esta sorpresa. Sí, faremos algunha vez máis con este factor sorpresa. Bueno, contame un pouco, o Coro Imaginario, cantos sodes, como se urdiu esta idea? Pois mira, somos agora un coro recén formado, con xente que xa viñamos cantando de hai tempo, sí. Que somos como 34 persoas actualmente, e nos une a paixón pola música vocal, polos estilos modernos, polo blues, polo gospel, polo pop, polo rock, polo jazz, polo swing, que é un pouco que facemos hoxe. E nada, aquí estamos tratando de dinamizar un pouco o espazo. Bueno, a que se liou Falta Café e a que se liou aquí no Café Casino. Sí. Contame un pouco o que vimos, que foi, que peza foi? Bueno, utilizamos unha canción que é Java Jive, que fala dos café adictos, do gusto polo café, e que aproveitamos para facer unha dramatización aquí neste espacio tan patrimonial da cidade, ¿no? Como é o Café Casino, para escenificar este flash mob, no que a clientela de repente se dá conta, grazas ao camareiro, de que non hai café, e iso dá pé a empezar a cantar unha canción e interactuar un pouco entre nós ata que ao final, pois, chega ese café.